Nunca pensé que un cuadro olvidado en una galería de segunda me llevaría a descubrir no solo un secreto de mi esposa, Clara, sino también un amor que enterré hace más de 2 décadas. Todo comenzó una tarde aburrida, en la que mi plan era recorrer tiendas vintage en busca de algo interesante para mi despacho. Clara no vino conmigo, como siempre últimamente, alegando una reunión de yoga que, ahora lo sé, nunca existió. Debería haberme dado cuenta antes. Las mentiras pequeñas se fueron acumulando, la batería del teléfono se murió, se alargó la clase de pilates, era solo un viejo amigo del trabajo. Pero yo, Alejandro, un tipo con millones en el banco, pensaba que mi matrimonio era sólido. ¡Qué ingenuo! Esa tarde, mientras deambulaba por la galería, un cuadro pequeño enmarcado en madera desgastada captó mi atención. Era una pintura sencilla, pero el rostro en ella me dejó paralizado. Era ella, Sofía. Mi Sofía. La mujer que amé hace años, antes de que el dinero y el éxito me cambiaran. El pintor, según el cartel, era un tal Carlos G. Ni idea de quién era, pero la fecha en la pintura coincidía con el año en que nos separamos. No podía apartar la mirada. Sofía estaba retratada con una sonrisa melancólica, sosteniendo en la mano una rosa marchita. Era como si el cuadro resumiera todo lo que habíamos sido, amor y pérdida en una sola imagen. Compré el cuadro en silencio, sintiéndome estúpido por dejar que algo tan trivial me afectara. Sin embargo, dentro de mí algo se encendió. No le dije nada a Clara cuando llegué a casa. ¿Cómo podría? Ella ya me miraba con esa mezcla de indiferencia y fastidio que había reemplazado al amor hacía tiempo. Lo colgué en mi oficina y no dejé de mirarlo durante días. Algo dentro de mí sabía que esto era más que un simple recuerdo del pasado. Los días siguientes al hallazgo del cuadro fueron extraños. Clara empezó a actuar aún más distante de lo habitual. Había algo en su actitud, revisaba su teléfono constantemente, hablaba en susurros cuando creía que yo no estaba cerca, y, lo más extraño de todo, empezó a salir de compras más seguido, aunque nunca regresaba con bolsas. Una noche, después de una de sus salidas misteriosas, regresó a casa con una sonrisa forzada. Me abrazó, algo que no hacía desde hacía meses, y dijo: Alejandro, estaba pensando, deberíamos hacer un viaje. Tú y yo, solos. Por un segundo, pensé que tal vez quería arreglar las cosas, pero su tono sonaba tan falso como un billete de 3 euros. Además, ¿por qué justo ahora, cuando estaba claro que había algo más en juego? No dije nada esa noche, pero algo dentro de mí me decía que debía empezar a prestar atención. Y así lo hice. Una semana después de aquella extraña propuesta de viaje, decidí que ya era suficiente. Clara estaba en la ducha, y su teléfono vibró en la mesita de noche. Nunca fui del tipo celoso ni controlador, pero la curiosidad me ganó. Cuando miré la pantalla, vi un mensaje que me dejó helado. No puedo esperar para verte mañana. Gracias por hacerme sentir vivo otra vez. J. J. ¿Quién demonios era J? Sentí un nudo en el estómago mientras desbloqueaba su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Y ahí estaba, decenas de mensajes intercambiados en un chat que claramente llevaba semanas, si no meses. Hablaban de encuentros en hoteles, cenas secretas y planes para el futuro. Me quedé sentado en la cama, con el teléfono en la mano, mientras el agua de la ducha seguía corriendo. Todo comenzó a tener sentido, las mentiras, los cambios de humor, las salidas constantes. Clara no solo estaba teniendo una aventura, parecía estar planeando algo más grande. Cuando salió de la ducha, con el cabello mojado y una toalla ajustada al cuerpo, levantó una ceja al verme sosteniendo su teléfono. ¿Qué estás haciendo con mi móvil?, preguntó con un tono defensivo. ¿Quién es J? Respondí, sin rodeos. Vi cómo su rostro cambiaba de color, como si la hubieran pillado robando en plena luz del día. Intentó reírse, pero era una risa nerviosa, sin convicción. ¿De qué hablas?, dijo, intentando agarrar el teléfono. Me levanté, sosteniéndolo fuera de su alcance. De esto. ¿Vas a negar que has estado acostándote con alguien más? Ahí fue cuando explotó.
En lugar de disculparse o intentar justificarlo, se lanzó a atacarme. ¿Y qué esperabas, Alejandro? Gritó. Te pasas todo el día metido en tu oficina, obsesionado con tus negocios o con tus malditos cuadros. Ni siquiera te importa lo que siento. Su respuesta me dejó sin palabras. No solo no lo negaba, sino que parecía culparme a mí por su infidelidad. Cuando Clara terminó de gritarme, me quedé mirándola en silencio. Sentía una mezcla de incredulidad y furia que apenas podía contener. Finalmente hablé, con una voz más fría de lo que esperaba. Así que ahora soy yo el problema. ¿Eso justifica que te acuestes con otro hombre? Clara se cruzó de brazos, como si estuviera lista para una pelea, pero evitaba mirarme directamente a los ojos. No es tan simple, Alejandro, respondió. Tú nunca estás aquí. Siempre estás ocupado con tus negocios, con tus colecciones, con todo menos conmigo. ¿Y eso te dio permiso para traicionarme? Interrumpí, alzando la voz. Podrías haber hablado conmigo. Podrías haberme dicho que eras infeliz en lugar de acostarte con alguien más. Su expresión cambió. Por un momento, pensé que se iba a derrumbar, pero lo que hizo fue mucho peor. ¿Hablar contigo? Respondió, sarcástica. ¿Para qué? Cada vez que intento decirte algo, me ignoras o me lanzas dinero como si eso arreglara todo. El golpe fue directo al orgullo. Sí, usaba el dinero para compensar lo que no podía dar en tiempo o atención, pero nunca imaginé que eso sería un motivo para destruir nuestro matrimonio. ¿Quién es J? Pregunté otra vez, más calmado, aunque por dentro estaba al borde del colapso. Dime la verdad. Clara suspiró, como si estuviera cansada de todo el tema. Es alguien del gimnasio, dijo, finalmente. Pero no es lo que piensas. No es solo sexo. Él me escucha, me entiende. Me hace sentir viva. La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. Exactamente lo mismo que Sofía había significado para mí años atrás. Pero Clara no era Sofía. Y yo ya no era el hombre ingenuo que podía creer en excusas. Entonces termina esto ahora, le dije, poniéndome firme. Llama a este tipo, dile que es el final, y demuéstrame que podemos arreglar esto. Clara se quedó callada. No necesitaba decir nada, su silencio fue suficiente. En ese momento, entendí que no había nada que salvar. Esa noche, Clara se fue a dormir al cuarto de invitados. Yo me quedé en el despacho, sentado frente al cuadro de Sofía, con una copa de whisky en la mano. Mi mente estaba dividida, una parte quería que Clara pagara por todo el dolor que me estaba causando, pero otra se preguntaba si valía la pena luchar por un matrimonio que, en el fondo, había estado muerto mucho antes de que J apareciera en escena. El cuadro parecía mirarme, como si Sofía, desde el pasado, intentara decirme algo. No pude evitar recordar cómo ella siempre había sido transparente, cómo, a pesar de nuestras diferencias, nunca me mintió. Con Sofía todo era simple, genuino. Con Clara, en cambio, cada conversación ahora parecía una batalla. Por la mañana, Clara apareció en la cocina como si nada hubiera pasado. Se sirvió un café, tomó su teléfono y comenzó a deslizar la pantalla, ignorándome por completo. ¿Es esto todo? Le dije finalmente. ¿No vas a decir nada más? Ella suspiró, como si fuera yo quien estuviera siendo irrazonable. ¿Qué quieres que diga, Alejandro? Ya te dije lo que pasa. ¿Qué más necesitas? La verdad, Clara. Necesito saber si todavía hay algo entre nosotros o si ya tomaste tu decisión. Ella me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando qué tan lejos podía llegar con sus mentiras. Finalmente, dejó su taza sobre la mesa y cruzó los brazos. La verdad es que no sé si esto tiene arreglo. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo. Esa respuesta fue el clavo final en el ataúd. No había tristeza en su voz, ni arrepentimiento. Solo indiferencia. ¿Un tiempo? Repetí, dejando salir una risa amarga. ¿Para qué puedas decidir entre tu amante y tu marido? Ella no respondió, y eso fue todo lo que necesitaba. Esa misma tarde llamé a mi abogado.
No iba a suplicar, no iba a arrastrarme por alguien que claramente ya me había borrado de su vida. Esa misma noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, el cuadro de Sofía parecía llamar mi atención más que nunca. Decidí buscar el nombre del pintor, Carlos G., en Internet. No esperaba encontrar mucho, pero para mi sorpresa, apareció un pequeño artículo sobre una exposición de artistas locales en un pueblo a unas horas de donde vivíamos. El artículo mencionaba que Carlos Gutiérrez, el autor, era conocido por sus retratos inspirados por emociones profundas. Lo más impactante era que la exposición seguía abierta, y entre las obras destacadas estaba el cuadro que ahora colgaba en mi despacho. Una sensación extraña me invadió. ¿Era posible que este Carlos conociera a Sofía? ¿Y si sabía algo de ella? Sin pensarlo demasiado, al día siguiente tomé mi coche y conduje hasta la galería mencionada en el artículo. El lugar era pequeño, casi escondido entre calles estrechas. En la entrada, una mujer mayor me recibió con una sonrisa amable. ¿Busca algo en particular?, preguntó. Estoy interesado en el trabajo de Carlos Gutiérrez, respondí. La mujer señaló una sala al fondo, y ahí estaba, varias pinturas que parecían reflejar momentos de una vida marcada por emociones intensas. Caminé entre ellas, pero no vi nada que se pareciera a Sofía. Finalmente, un hombre de unos 50 años, con una boina y un aire bohemio, se acercó. Soy Carlos Gutiérrez, dijo, extendiéndome la mano. ¿Le interesa alguna pieza? Saqué mi teléfono y le mostré una foto del cuadro que había comprado. Este cuadro. Lo compré hace unos días en otra galería. Necesito saber más sobre la mujer que retrataste. Carlos se quedó mirando la foto por un momento, como si estuviera decidiendo si confiar en mí. Finalmente, sonrió con tristeza. La conocí hace años. Sofía. Era especial. Muy especial. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su nombre. ¿Dónde está ahora?, pregunté, casi suplicando. Carlos suspiró y se rascó la barbilla. No lo sé. Se fue de aquí hace mucho tiempo, pero alguien me dijo que la habían visto en Madrid hace unos meses. Madrid. Era un inicio, aunque apenas una pista. Pero en ese momento, algo dentro de mí se encendió. Por primera vez en años, sentí esperanza. Volví a casa con una mezcla de emociones que no podía controlar. El recuerdo de Sofía era como un fantasma que había permanecido dormido durante años, y ahora estaba despierto, exigiendo mi atención. Madrid. No sabía si realmente podría encontrarla, pero algo en mí sabía que tenía que intentarlo. Clara no estaba cuando llegué. Había dejado una nota en la cocina: voy a quedarme con una amiga unos días. Necesito espacio. Su partida, aunque predecible, dejó un vacío extraño. Por primera vez en años, la casa estaba completamente en silencio, y no sentí tristeza ni enojo, sino algo parecido al alivio. La semana siguiente, arreglé todo lo necesario. Mi abogado ya estaba preparando los papeles del divorcio, y delegué mis responsabilidades en el trabajo a mi equipo. Me compré un billete a Madrid, sin saber exactamente qué haría al llegar, pero decidido a seguir el rastro de Sofía. Madrid me recibió con su bullicio habitual. Las calles estaban llenas de vida, y por un momento me sentí perdido en el caos de la ciudad. Mi única pista era una dirección que Carlos me había dado, un pequeño café en el barrio de Malasaña, donde, según él, alguien mencionó haber visto a Sofía. Entré al café con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era un lugar acogedor, con paredes cubiertas de arte y mesas de madera gastadas. Me acerqué al mostrador y mostré una foto del cuadro a la camarera, una joven con cabello rosado y una energía vibrante. ¿Por casualidad has visto a esta mujer?, pregunté, tratando de sonar casual. Ella miró la foto con atención y luego levantó la vista hacia mí. Creo que sí, dijo, haciendo una pausa. Si no me equivoco, suele venir aquí los domingos por la tarde. Es una mujer tranquila, siempre trae un libro. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. ¿Y mañana es domingo?, pregunté, esperando desesperadamente que la respuesta fuera afirmativa. Sí,
respondió con una sonrisa. No dormí esa noche. La posibilidad de volver a ver a Sofía después de tantos años me llenó de ansiedad y expectativa. ¿Y si no me recordaba? ¿Y si había rehecho su vida? No tenía respuestas, pero sabía que, pasara lo que pasara, tenía que saberlo. Llegó el domingo, y nunca había estado tan nervioso en mi vida. Llegué al café media hora antes, el lugar apenas comenzaba a llenarse. Escogí una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar tanto la entrada como el interior. Pedí un café solo, pero apenas lo toqué, mis manos temblaban demasiado. A las 4:15, la vi. Sofía entró al café, igual de hermosa y serena como la recordaba, aunque el tiempo había dejado pequeñas huellas en su rostro. Su cabello, ahora ligeramente más corto y con algunos mechones grises, le daba un aire aún más sofisticado. Llevaba un vestido sencillo y cargaba un libro bajo el brazo. La vi acercarse al mostrador, pedir algo, y luego girarse para buscar una mesa. Cuando nuestros ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Al principio, su expresión era de curiosidad, como si intentara recordar de dónde me conocía. Pero entonces lo vi, el reconocimiento, la chispa de sorpresa, seguida por una mezcla de emociones que no pude descifrar del todo. Sofía caminó hacia mí, despacio, con el café en una mano y el libro en la otra. ¿Alejandro?, preguntó, su voz suave, como si temiera romper algún hechizo. Sofía, respondí, levantándome de la silla. No puedo creer que seas tú. Ella se sentó frente a mí, todavía con una expresión de incredulidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con una pequeña sonrisa que hacía que todo valiera la pena. Le conté todo, desde el cuadro hasta mi decisión de venir a Madrid. Sofía escuchó en silencio, sus ojos nunca apartándose de los míos. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento antes de responder. No sé qué decir. Es increíble que estés aquí. Sofía, tenía que encontrarte. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No he dejado de pensar en ti desde que vi ese cuadro. Ella bajó la mirada, como si estuviera procesando algo. Alejandro, mi vida es muy diferente ahora, dijo finalmente. No sé si soy la persona que recuerdas. Solo quiero saber cómo estás, le respondí, intentando sonar más tranquilo de lo que realmente estaba. No espero nada. Ella asintió y comenzó a contarme sobre su vida. Había pasado por muchas cosas, un matrimonio que terminó en divorcio, un trabajo en una editorial, y ahora llevaba una vida sencilla y tranquila. No mencionó a nadie especial, lo cual me dio un pequeño rayo de esperanza. Pasamos horas hablando, recordando momentos, riendo, y por un rato, fue como si los años no hubieran pasado. Cuando el café comenzó a vaciarse, Sofía me miró con una expresión que mezclaba nostalgia y cautela. ¿Qué esperas de esto, Alejandro?, preguntó, directamente. No supe qué responder en ese momento. La pregunta de Sofía me dejó helado. ¿Qué esperaba? En mi mente, había imaginado este reencuentro de tantas maneras, pero nunca me había detenido a pensar en el que sigue. Sofía, no lo sé, admití finalmente. Solo sé que cuando vi ese cuadro, todo lo que sentí por ti regresó como si nunca se hubiera ido. Ella suspiró, apoyando las manos sobre la mesa. Alejandro, nosotros, dejamos de ser nosotros hace mucho tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué buscarme después de todo este tiempo? Porque nunca encontré a nadie como tú, respondí sin dudar. Porque mi vida puede estar llena de éxito, pero siempre sentí que algo faltaba. Tú faltabas. Sofía me miró con tristeza, pero también con una chispa de ternura. Yo también te quise mucho, Alejandro. Pero tú elegiste otro camino, y yo tuve que seguir adelante. No fue tan simple, dije, sintiendo como los viejos recuerdos empezaban a pesar en mi pecho. Yo estaba asustado. No sabía cómo manejar lo que sentía por ti, y pensé que centrarme en mi carrera era lo correcto. Me equivoqué. Ella sintió, su mirada parecía viajar al pasado. Yo también cometí errores, admitió. Me cerré, no supe entender lo que estabas pasando. Pero al final, fue lo que fue.
Por un momento, el silencio llenó el espacio entre nosotros. Era un silencio pesado, pero necesario. Ambos estábamos enfrentando verdades que habíamos ignorado durante años. Finalmente, Sofía rompió el silencio. Alejandro, no sé si podemos retomar algo después de todo esto. Mi vida ahora es diferente. He aprendido a estar sola, a encontrar mi paz. No te estoy pidiendo que cambies tu vida, respondí, mi voz apenas un susurro. Solo quiero que me dejes ser parte de ella otra vez, de la manera que tú quieras. Sus ojos se suavizaron, y por un instante, pensé que podría haber una oportunidad. Déjame pensarlo, dijo finalmente. No quiero apresurarme en algo tan importante. Le sonreí, agradecido por su honestidad. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Nos despedimos esa noche con un abrazo largo y lleno de emociones. Mientras caminaba de regreso al hotel, me sentí diferente. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo más importante que el dinero o el orgullo, esperanza. Los días siguientes en Madrid fueron un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en Sofía, en su sonrisa, en la manera en que el tiempo no había logrado borrar nuestra conexión. Respeté su pedido de tiempo, pero cada minuto sin noticias suyas parecía eterno. Decidí quedarme ocupado. Exploré la ciudad, trabajé desde la habitación del hotel, e incluso visité algunas galerías locales. Fue en una de esas tardes, mientras caminaba por el Parque del Retiro, que mi teléfono vibró. Un mensaje. De Clara. Alejandro, tenemos que hablar. Es urgente. Al principio, ignoré el mensaje. Clara había hecho su elección, y yo ya estaba en un camino distinto. Pero cuando llegó un segundo mensaje, cargado de preocupación, mi curiosidad venció. Por favor, esto no es solo sobre nosotros. Es importante. Llámame. Con una mezcla de irritación y ansiedad, marqué su número. Clara contestó al primer tono, su voz más seria de lo habitual. Alejandro, ¿dónde estás? Preguntó directamente. En Madrid. ¿Por qué? Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesito verte. Esto no puede esperar. Es sobre tu seguridad. Mi seguridad. La frase era lo suficientemente alarmante como para captar mi atención. ¿Qué estás diciendo, Clara? ¿Qué está pasando? No por teléfono. Por favor, ven a casa. Te explicaré todo. Algo en su tono me inquietó profundamente. Aunque no confiaba en Clara, su insistencia parecía genuina. Con un suspiro pesado, tomé la decisión de regresar, al menos para escucharla. 2 días después, estaba de vuelta en mi casa. Clara me esperaba en la sala, con un aspecto diferente al que recordaba, había algo de nerviosismo en sus movimientos, pero también una vulnerabilidad que no le había visto antes. Gracias por venir, dijo, sin sarcasmo ni amargura, lo cual era extraño en ella. Dime qué pasa, respondí, cruzándome de brazos. Clara tomó aire y me miró directamente. No era solo una aventura, Alejandro. Mis músculos se tensaron. ¿Qué quieres decir? Él, no es quien dice ser. Hizo una pausa, como si le costara continuar. Me di cuenta demasiado tarde, pero creo que estaba usando nuestra relación para acercarse a ti. A tu dinero. Mi cabeza daba vueltas. ¿Estás diciendo que ese tipo es un estafador? Algo peor. Clara me miró con una seriedad que me dejó helado. Creo que es peligroso. Las palabras de Clara me dejaron en shock. ¿Peligroso? ¿Un hombre usando a mi esposa para acercarse a mí? Aunque no confiaba en ella, algo en su expresión, una mezcla de miedo genuino y arrepentimiento, me hizo escucharla. ¿Qué quieres decir con peligroso? Pregunté, mi tono firme, pero mi corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Clara se levantó y comenzó a caminar por la sala, inquieta. Al principio, pensé que solo era alguien que estaba aburrido de su vida y buscaba algo emocionante. Pero luego empezó a hacer preguntas sobre ti, sobre tus negocios, tus viajes, incluso tus cuentas bancarias.
¿Y tú se lo dijiste? Interrumpí, con una mezcla de incredulidad y furia. No. Exclamó, llevándose las manos a la cabeza. No soy tan estúpida, Alejandro. Pero él era insistente, y cuando comencé a sospechar, ya estaba demasiado metida. Me dejé caer en el sofá, tratando de procesar todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, cansado, más que enojado. Clara se detuvo y me miró. Porque estaba avergonzada. Porque sabía que no ibas a creerme. Y porque, en el fondo, no quería aceptar que había cometido un error tan grande. Había algo de verdad en sus palabras, pero eso no cambiaba el hecho de que estábamos en una situación potencialmente peligrosa. ¿Sabes dónde está ahora? Pregunté. Clara negó con la cabeza. La última vez que lo vi fue hace 2 semanas. Cuando traté de alejarme de él, se puso agresivo. Me dijo que si no cooperaba, iba a... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿A qué? Insistí, mi paciencia agotándose. A lastimarte. La revelación fue como un balde de agua fría. Este hombre no solo había manipulado a Clara, sino que ahora representaba una amenaza directa para mí. Esa noche, después de escuchar todo lo que Clara tenía que decir, hice varias llamadas. Primero, a mi abogado, para asegurarme de que todas mis cuentas estuvieran bloqueadas y protegidas. Luego, a un investigador privado, alguien que había contratado en el pasado para asuntos más mundanos, pero que ahora sería clave para descubrir quién era este J. Finalmente, me senté solo en mi despacho, mirando el cuadro de Sofía. Todo esto había comenzado con ella, y ahora sentía que estaba siendo arrastrada a un caos que no tenía nada que ver con nosotros. Al día siguiente, recibí un mensaje de Sofía. He estado pensando en todo. ¿Te gustaría vernos otra vez? Tal vez podamos hablar más. Quería responder de inmediato, pero algo me detuvo. ¿Y si este hombre, J, ya sabía de mi conexión con Sofía? ¿Y si ella también estaba en peligro? La situación era demasiado peligrosa para ignorarla. Antes de responderle a Sofía, decidí que debía lidiar con la amenaza de J de una vez por todas. Mi investigador privado, Marcos, me llamó al día siguiente con información sorprendente. Tu amigo J no es un cualquiera, Alejandro, dijo Marcos al teléfono. Su verdadero nombre es Javier López, y tiene antecedentes de fraude, extorsión e incluso amenazas de violencia. Es un tipo muy inteligente, pero comete errores. Tengo una dirección que podría ser útil. Era una dirección en las afueras de la ciudad, un pequeño apartamento que Javier utilizaba como base. Sabía que confrontarlo directamente sería un riesgo, así que coordiné con Marcos y la policía para organizar un plan. Si este hombre había llegado tan lejos, necesitaba asegurarnos de que terminara detrás de las rejas. Esa noche, mientras la operación se desarrollaba, recibí otro mensaje de Sofía. Si necesitas más tiempo, lo entiendo. Solo quería que supieras que me gustó verte. Sus palabras me llenaron de calidez, incluso en medio del caos. Respondí. Gracias, Sofía. Quiero verte pronto, pero hay algo que necesito resolver primero. Prometo explicarte todo después. Unas horas más tarde, Marcos me llamó con buenas noticias. Javier había sido arrestado en su apartamento, y en su poder encontraron documentos incriminatorios relacionados con intentos de acceder a mis cuentas. Clara no había mentido, este hombre estaba usándola para llegar a mí. La reconciliación con el pasado. Con Javier fuera de escena, finalmente sentí que podía respirar. Sabía que mi matrimonio con Clara estaba oficialmente acabado, pero ya no había rencor. Ella se mostró arrepentida y dispuesta a cooperar con las autoridades, lo cual me dio cierta paz. A los pocos días, regresé a Madrid. Esta vez, no tenía ninguna duda. Quería volver a ver a Sofía, contarle todo y, si era posible, comenzar algo nuevo con ella. Nos encontramos en el mismo café. Cuando la vi, mi corazón volvió a latir con fuerza, pero esta vez no había nerviosismo, solo determinación. Le conté todo, Clara, J, el peligro que había enfrentado,
y como todo eso me había hecho darme cuenta de lo que realmente importaba. Sofía escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos. Eres un imán para los problemas, Alejandro, dijo finalmente, con una sonrisa juguetona. Pero supongo que eso nunca cambió. Tú siempre fuiste mi brújula, Sofía. Tal vez ahora podamos encontrar el camino juntos. Ella no respondió de inmediato. Pero cuando me tomó de la mano, supe que había esperanza. Conclusión, lo que aprendí. Miro atrás a todo lo que sucedió y solo puedo pensar en una cosa: la vida tiene formas curiosas de recordarnos lo que realmente importa. Perdí años persiguiendo el éxito, solo para darme cuenta de que lo que más valoraba estaba justo frente a mí. Mi consejo para cualquiera que esté leyendo esto: nunca dejen que el orgullo o el miedo los aleje de lo que realmente aman. A veces, el pasado vuelve, pero depende de nosotros decidir si lo enfrentamos o lo dejamos ir. Yo elegí enfrentarlo, y aunque el camino fue caótico, no me arrepiento de nada.